Sí, buenas noches. ¿Se ve la diapositiva? Buenas noches, doctor. Sí, se ve. Ya. Vamos a empezar a las 7 en punto, estén los que estén, ¿ya? Entonces, continuando la charla que terminó el doctor Arnés de insuficiencia cardíaca, vamos a ver ahora lo que es fiebre reumática. ¿Cómo van a definir ustedes lo que es la fiebre reumática? La fiebre reumática es una enfermedad sistémica, inflamatoria y autoinmune. Y esto va a ser precedida por una infección estreptocócica, ya sea en la faringe, amígdalas o cuando el paciente tiene otitis media. Y secundario a qué germen, al estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield. Como dicen en la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón, en el sentido de que vean el daño que va a condicionar a nivel del corazón, va a condicionar arritmias, insuficiencia cardíaca y, por último, va a condicionar alteraciones a nivel de las válvulas, la válvula mitral aórtica, que son las más afectadas. ¿Cuál es la etiología? La etiología es el estreptococo beta hemolítico. Y como ven acá al lado derecho, la estructura del estreptococo, que tiene una pared celular y que tiene proteínas antigénicas del tipo MT, las cuales son cepas encapsuladas, resistentes a la fagocitosis, altamente inmunogénicas. De ahí es que tienen ustedes, cuando comento la definición, inflamatoria y autoinmune, ¿ya? Por las características del estreptococo. ¿Cuáles son los factores ambientales en los cuales van a tener mayor incidencia de fiebre reumática? Van a ser personas que viven en hacinamientos y la edad etaria generalmente es de los 5 a 15 años. En la fisiopatología va a depender de 3 aspectos. 1, susceptibilidad del individuo. 2, de la respuesta inmune anormal. Y 3, depende también de la virulencia del estreptococo beta hemolítico. Vean ahí que del 0,5 al 3%, los pacientes que hacen faringitis estreptocócica no tratada, la enfermedad, van a presentar fiebre reumática. La incidencia del 50%, aquel paciente que ha tenido faringitis estreptocócica, un episodio previo va a desencadenar fiebre reumática. Muy bien, en la fisiopatología, vean acá el estreptococo beta hemolítico secundario a una amigdalitis pultácea. ¿Qué va a ser la proteína M al cual se van a unir al monocito en el torrente sanguíneo? Van a estimular a los linfocitos B. El macrófago va a presentar al antígeno y los linfocitos van a producir linfocinas y va a ser procesos inflamatorios. ¿Quién me puede decir qué son las linfocinas? ¿Qué son? ¿Qué son las linfocinas? Son producidas por los linfocitos T, ¿verdad? Las cuales pueden estimular o inhibir la respuesta inmunológica. De ahí es que cuando decíamos la fiebre reumática, en el concepto es un proceso, o sea, inflamatorio, sistémico e inmunológico. En la fisiopatología va a haber 3 fases. Una fase edematosa, una fase granulomatosa y una fase cicatrizal. Y vean, de acuerdo a las fases, lo que va a condicionar. Si es en la primera fase, el paciente va a tener artritis coreocarditis. Si es la fase granulomatosa, el paciente va a presentar nódulos subcutáneos y carditis. Y en la fase ya cicatrizal,
entonces va a afectar ya las válvulas. Normalmente después de iniciado el cuadro agudo, las manifestaciones y lesiones valvulares van a ser a los 30 años de la fiebre reumática. ¿Cuáles son los criterios para que ustedes puedan decir este niño tiene fiebre reumática? Los criterios de 1944, descritos por Jones, no se han modificado hasta la fecha y en los cuales tienen criterios mayores y criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Que tenga uno, pancarditis, poliartritis migratoria, corea, nódulos subcutáneos, eritema marginato. ¿Y cuáles son los criterios menores? Que, como dicen, fiebre reumática. ¿Qué tiene que tener el niño? Fiebre, poliartralgias, velocidad de eritrosedimentación elevada, proteína C reactiva elevada. En el electrocardiograma van a tener ustedes aumento del intervalo PR, bloqueo AB de primer grado. Para hacer el diagnóstico de fiebre reumática van a tener ustedes dos criterios mayores o puede ser un criterio y dos criterios menores para hacer el diagnóstico. Lo principal en el campo nuestro, o sea, es cuál es la afección más severa que va a tener, es el problema de la carditis, que afecta, vean acá, la incidencia y el porcentaje de lesiones a nivel de los diferentes órganos. Del 41 al 83%, los pacientes van a tener pancarditis. ¿Qué quiere decir? Pericarditis, miocarditis y endocarditis. Y para hacer el diagnóstico ustedes de que si el paciente tiene pancarditis, van a auscultar soplos orgánicos, van a tener en la radiografía cardiomegalia, inflamación del pericardio, pericarditis, y el niño va a tener datos clínicos de insuficiencia cardíaca. Y esto generalmente van a presentar el 75% de los pacientes la primera semana de la fiebre reumática. ¿Cómo clasifican las carditis? Leve, moderada y severa, de acuerdo a los signos y síntomas que vaya a tener. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico ustedes? Obviamente es la clínica, pero tienen estudios complementarios, como ser la radiografía. Si pues tienen insuficiencia cardíaca, van a tener cardiomegalia. En la figura de arriba de la ecocardiografía, si hay cardiomegalia, va a haber dilatación del anillo y va a condicionar insuficiencia mitral. O el paciente puede llegar a edema agudo de pulmón, ¿ya? Y en el electrocardiograma, pues, van a tener bloqueo AB de primer grado. La artritis va a ser que afecta las grandes articulaciones y es el 75% de los pacientes van a llegar a presentar. No es simétrica, ¿ya? Y como dicen, esa artritis va a tener los signos de Celsius, los cuales van a tener dolor, calor, rubor, tumor, y van a condicionar impotencia funcional. Bien es que más o menos dura los pacientes que tienen artritis 2 a 3 semanas y obviamente va a mejorar con los antiinflamatorios y los corticoides. El tercero, la corea de Sydenham. ¿Y qué es? Son movimientos coreoatetóxicos, en la cual va a presentar hipotonía muscular y obviamente, si han visto esto de la corea, los movimientos involuntarios que llega a tener va a afectar la parte afectiva, o sea, la habilidad afectiva del niño. Ahora bien, si ustedes encuentran un niño con estos con antecedentes y viendo que tiene corea de Sydenham, ustedes hacen el diagnóstico de que el niño tiene fiebre reumática. Vean acá los nódulos subcutáneos, más o menos se encuentran en el 5%, son pequeños, asociados con carditis, son móviles, indoloros, duran de 1 a 4 semanas y aparecen en las primeras semanas de la enfermedad. Y por último, el eritema marginado.
que se localiza en el tronco y zonas proximales de las extremidades, pero nunca estas lesiones aparecen en la cara. Obviamente van a acentuarse con el calor. Para el diagnóstico no hay pruebas específicas para que les digan muy bien tiene fiebre reumática. Obviamente tienen ustedes la clínica y los exámenes complementarios. Entonces les va a ayudar acá las reacciones inflamatorias, como ser que la velocidad de sedimentación va a estar aumentada, la PCR va a estar aumentada, antiestreptolicina va a ser positiva y los anticuerpos anti-hialuronidasa. Y obviamente tienen el otro método de diagnóstico. Si tiene fiebre, ¿qué es lo que va a tener? Taquicardia. Pero en el caso cuando tiene taquicardia, el intervalo PR va a estar corto o va a estar prolongado. Cuando es fiebre de cualquier etiología, ¿cómo va a estar el intervalo PR? ¿Alguien puede responder? ¿Alguien puede responder? No. Prolongado, doctor. Normal va a estar prolongado, ¿verdad? Normal. ¿Es correcto o no? Solamente hay un estudiante. Escuchen bien. Cuando hay taquicardia, escuchen bien, cuando hay taquicardia, el intervalo PR se acorta. Se acorta. En cambio, ustedes pueden hacer el diagnóstico en el niño, en la cual le toman su electrocardiograma y van a ver que tiene 120 latidos por minuto y el intervalo PR va a ser más de 0,20. Entonces, como que dicen ustedes, ¿cómo es esto, verdad? O sea, cuanto más rápida es la frecuencia cardíaca, el intervalo PR es más corto. Cuando la frecuencia cardíaca es más lenta, el intervalo PR se prolonga, o sea, va a tener bloqueo AB de primer grado. ¿Ya? Entonces, por eso es que para ustedes es fácil hacer el diagnóstico de fiebre reumática tomándole solamente el electrocardiograma y vean que tiene bloqueo AB de primer grado. Vean acá el tratamiento en medidas preventivas, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. En el tratamiento, lo que van a utilizar ustedes que son antiinflamatorios. Y vean acá que como son niños, entonces darle acetil salicílico de 50 a 100 miligramos kilogramo peso dividido en 4 tomas. Pero ¿qué es lo que les va a condicionar? Si se ponen a pensar, si tiene 30 kilos, el niño 30 por 100 van a ser ¿cuánto? 3.000 miligramos. ¿Qué quiere decir? Son 6 tabletas de 500 miligramos. ¿Ya? Al comienzo se les administraba como efecto antiinflamatorio a esas dosis. Pero hoy en día, ya después del descubrimiento de los corticoides, entonces la cantidad de ASA ha disminuido. Entonces ustedes combinan ASA con prednisona y la prednisona se la van a dar ustedes de 1 a 2 miligramos por kilogramo peso. Obviamente el paciente que tiene fiebre reumática, ¿qué es lo que van a hacer? Que el paciente esté en reposo. Y vean acá si tiene carditis, no tiene carditis, cuál va a ser el tipo de reposo que van a tener, leve, moderado o severo, y vean el tiempo en el cual el niño va a estar en reposo. ¿Cómo hacen ustedes la prevención primaria? Entonces vean acá los fármacos, todas las penicilinas que ustedes conocen, y si el paciente es alérgico a la penicilina, entonces pueden utilizar ustedes cefalosporinas del tipo de la cefalexina o la clindamicina o macrólidos, acitromicina, claritromicina, oxitromicina y todos los macrólidos que conocen ustedes.
En la prevención secundaria, tienen ustedes la penicilina B, la G, la benzatínica. Y obviamente si son alérgicos, entonces van a darles ustedes macrólidos. ¿Qué quiere decir en la prevención secundaria? Si el niño ya ha tenido fiebre reumática, ya ha tenido lesión valvular, entonces la prevención secundaria es para evitar de que el niño se complique con endocarditis infecciosa. De ahí es de que cada 21 días ustedes ya podrán darle pues a su paciente penicilina benzatínica pues cada 21 días, ¿ya? Entonces, esa es la prevención secundaria para evitar de que el niño tenga endocarditis infecciosa. Y acá tienen el tratamiento de los pacientes que tienen Corea. Vean qué es lo que van a hacer: reposo, aloperidol y su antibiótico, ¿verdad? O sea, ya tiene lesionado y entonces para hacer la prevención secundaria, para evitar de que el niño tenga por cualquier proceso infeccioso y desencadene endocarditis infecciosa, entonces tienen que darle cada 21 días, aplicarle la penicilina benzatínica. Si el niño tiene artritis, obviamente el reposo, ASA y antibióticos, obviamente para evitar de que haga endocarditis infecciosa. Como dicen acá, protege tu corazón, porque si no el estreptococo se lame las articulaciones y muerde el corazón. Si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Perdón. ¿Están en clases o se han ido a festejar el Día del Padre? ¿Tienen alguna pregunta? Perdón. Hola. ¿Hay, No, hay, doctor. hay alguien en clase? No, o se han Sí, ido. doctor. ¿Alguna duda que tengan? No, doctor. Todo. Como que nada. Vamos a ver ahora, valvulopatía, van a ver valvulopatía mitral, ¿ya? Todo esto lo van a tener ustedes. Acá obviamente están grabando ustedes, ¿no? ¿Cuántos alumnos son de cuarto año? ¿Cuántos alumnos son de cuarto? Unos 300, yo creo, doctor. ¿Eh? 300, yo creo. ¿Y cuántos están para ahorita? 35. ¿De 335? Qué grave. ¿Y quieren ser médicos? ¿O les van a prestar o lo único que van a hacer a agarrar acá las clases grabadas? En fin, estamos como estamos. Si el niño o el paciente ha tenido fiebre reumática, ¿cuál va a ser la válvula que va a ser afectada? La válvula afectada por orden, va a ser la válvula mitral. 70-75% la válvula mitral.
20 a 25% va a ser la válvula aórtica y el 5% va a ser la válvula pulmonar y tricuspidia. Entonces, cuando vean ustedes un paciente con antecedentes de que ha tenido fiebre reumática, ¿qué es lo que va a encontrar? Ya va a ser estenosis mitral o insuficiencia o estenosis mitral o insuficiencia. ¿Ya? Entonces, de ahí es de que tienen que saber ustedes el porcentaje de lesión que condiciona la fiebre reumática. Y todo esto va concatenado, o sea, han visto fiebre reumática, no han hecho el tratamiento correcto de darle la penicilina. Entonces, ¿qué ha conllevado al niño? A que presente lesión valvular. Vamos a suponer que a los 10 años tuvo fiebre reumática y ustedes más 30 años que va a presentar la lesión. Entonces, a los 40 años aparece con su soplo, aparece con sintomatología y dicen, ¿qué es lo que ha pasado? No, pues de chiquito, pues a los 5 o 10 años tuvo fiebre reumática, no fue tratada como tal. O sea, no le pusieron su penicilina y hoy en día tienen la ventaja ustedes que tienen la 633 o el Triapen Forte 1.266 y entonces con el cual ustedes van a poder erradicar el estreptococo beta hemolítico. Una vez de que ustedes no hicieron el diagnóstico, no hicieron el tratamiento adecuado y en el tratamiento adecuado ustedes le dieron que sulfas, que tetraciclina y demás, ¿qué han hecho? Lo han condenado al niño a que tenga lesión valvular. Entonces, vamos a ver ahora la lesión secundaria a la fiebre reumática, la afectación de la válvula mitral. Para hacerles un recuerdo, ¿cuál es la anatomía de la válvula mitral? Tiene un anillo fibroso, tiene dos valvas, una anterior y otra posterior. Tiene cuerdas tendinosas y músculo papilar. ¿Cuál es el diámetro del orificio valvular? De 4 a 6 centímetros cuadrados. Y acá tiene entonces, lo primero, estenosis mitral. ¿Cómo definen estenosis mitral? Como la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral. Más fácil. Tienen la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y en la estenosis, ¿qué es? Dificultad del paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo durante la diástole, que es la diástole, es la apertura de la válvula mitral. O pueden llamar también estrechamiento del orificio valvular mitral, alteraciones de las valvas o alteración del aparato de sostén, como ser los pacientes que tienen válvula en paracaídas, cardiopatías congénitas. ¿Cuál es la etiología del estenosis mitral? Vean acá, el 75% secundaria ¿a quién? A la fiebre reumática. Pero pueden tener ustedes otras etiologías, como ser síndrome de Luttenbacher, enfermedad de Fabry, síndrome de Hurler, válvula mitral en embudo, que es congénita. Puede ser pacientes que tienen amiloidosis que ha afectado las válvulas, pacientes con drogas, pacientes que tienen fibrosis y calcificaciones, pacientes que tienen tumores como los mixomas y las pacientes que tienen enfermedad protésica, pacientes con válvulas biológicas que a lo posterior van a disfuncionar por calcificación y tienen que hacer recambio de dicha válvula. Vean acá, en la etiología, vean acá, en la figura de la izquierda es una válvula mitral, la cual tiene fibrosis, fusión de las comisuras y calcificación. ¿Qué simula? Simula, vean, Albatraz US. Es como dicen, cuando ven
en el eje corto, la válvula mitral simula, fíjense, a la boquita del pescado. Es similar a ese batracio, vean. El de acá es la válvula mitral que está fusionada, engrosada y calcificada. Según la ecocardiografía, ustedes pueden clasificar la estenosis mitral en 3 grados. Leve, cuando el área valvular es de 1.5 a 2 centímetros cuadrados. Moderada, de 1 a 1.5 centímetros cuadrados. Y la severa es menos de 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando digan el paciente requiere cirugía, cambio valvular, es que el área valvular es menos de 1 centímetro cuadrado. Ahora, lo más importante es la fisiopatología. Siempre, si no saben fisiopatología, no van a poder saber la clínica ni la sintomatología y peor, ustedes el diagnóstico y el tratamiento que van a hacer en el paciente. En la estenosis mitral, ¿qué hay? Va a haber un aumento del gradiente auriculoventricular. ¿Qué es lo que va a condicionar? Aumento de la presión de la aurícula izquierda, por un lado. Al lado izquierdo, ¿qué va a producir? Si aumenta la presión de la aurícula izquierda, ¿qué va a condicionar? Dilatación de la aurícula izquierda. La dilatación de la aurícula izquierda, ¿qué va a condicionar? ¿Qué tipo de arritmia? Fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, ¿qué va a condicionar? ACV embólico o tromboembolia pulmonar, por un lado. 2. Al aumentar la presión de la aurícula izquierda en forma retrógrada, ¿qué va a condicionar? Hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, ¿qué va a hacer? Va a producir agrandamiento del BD y va a haber incompetencia de las válvulas, es lo que llaman insuficiencia tricuspidia órgano funcional. Entonces va a tener insuficiencia tricuspidia, la cual va a ver que dilatación de la aurícula derecha y van a tener sintomatología de falla ventricular derecha. ¿Y qué quiere decir? Que el paciente va a tener que ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema en miembros inferiores. 1. 2. La hipertensión pulmonar, ¿qué es lo que les va a condicionar? Hipertensión de la arteria pulmonar y hipertensión venosa pulmonar. Y entonces van a tener ustedes sintomatología de falla ventricular izquierda. Y entonces lo que va a condicionar acá es falla ventricular izquierda y derecha cuando el paciente no ha sido diagnosticado, no le han hecho el tratamiento correspondiente y pues va a tener falla biventricular. Si ustedes no han hecho el diagnóstico y hacer el cambio valvular. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente que tiene estenosis mitral? Casi el 50% de los pacientes no saben si han tenido fiebre reumática, no saben. Obviamente de pequeños, 5 o 10 años, ¿quién va a saber que ha tenido fiebre reumática? La que les puede dar la información, obviamente, va a ser los padres del paciente, ¿verdad? Pero pues a los 40 años, ¿quién sabe qué tuvo? Entonces, el paciente, ¿qué va a presentar? Disnea, palpitaciones, hemoptisis. Y esa es la triada de Kuchar. O el paciente ya va a tener falla y síntomas y signos clínicos de falla ventricular derecha. O al final, el paciente puede hacer ACVs embólicos o tromboembolia pulmonar. O va a tener el síndrome de Joren, compresión del nervio recurrente laríngeo. Vean acá en la estenosis mitral, en el examen físico, la semiología, lo que ustedes van a poder ver en el paciente. Vean la fase de Corbisat. Presenta eritrocianosis malar y van a tener a nivel del lóbulo de la oreja y de la punta de la nariz, el pulso yugular con una onda A gigante y una onda B, el pulso arterial
va a ser normal, irregular si el paciente tiene fibrilación auricular y va a tener un parvus celer. A la palpación van a tener latido sagital y latido en balancín. Y vean acá la triada de Chávez. En la auscultación, en la estenosis mitral, tienen ustedes la onomatopeya de Durosies. ¿Y qué quiere decir? Que el primer ruido va a ser brillante. 2, chasquido de apertura. 3, retumbo diastólico. Y va a tener reforzamiento presistólico y el segundo ruido va a estar acentuado. ¿Quién puede decirme por qué el segundo ruido está acentuado y en qué caso? ¿Qué es el segundo ruido? ¿Hay alguien? ¿Qué es el segundo ruido? El cierre de las válvulas semilunares, doctor. Aórtica La aórtica y pulmonar, ¿verdad? ¿Está bien? Cierre de la válvula sigmoidea aórtica pulmonar. Sí, doctor. Si les estoy diciendo el segundo ruido está acentuado, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No. ¿Qué hemos comentado? ¿No ve que tiene hipertensión de la arteria pulmonar? ¿Lo ve? Hemos comentado. Entonces, el segundo ruido va a estar aumentado, segundo ruido pulmonar aumentado por la hipertensión de la arteria pulmonar. Así de sencillo. Si tiene hipertensión de la arteria, o sea, hipertensión arterial sistémica, ¿cuál va a estar aumentado? ¿El aórtico o el pulmonar? Aórtico. Ya, entonces, acá es correlación, ¿verdad? Entonces, si tiene compromiso de hipertensión pulmonar, ¿cuál va a estar aumentado? Segundo ruido pulmonar por la hipertensión pulmonar, pues, ¿ya? Muy bien. En el examen físico, ¿qué puede encontrar usted? Soplo sistólico o insuficiencia tricuspidia. Esto es en forma retrógrada. Y tienen el soplo de Graham-Still. Y el soplo de Graham-Still no es nada más que por la hipertensión pulmonar, dilatación de la arteria pulmonar, va a condicionar que tenga insuficiencia pulmonar. Y obviamente, como tiene hipertrofia del ventrículo derecho, tiene el latido apical prominente y con desplazamiento. En la radiografía de tórax van a ver el cuarto arco izquierdo. Tienen el de arriba el aórtico, medio pulmonar y la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿ya? O crecimiento de la aurícula derecha. En el electrocardiograma, si se fijan en B1, la onda P es más negativa que positiva. Y es un dato de que tiene crecimiento de la aurícula izquierda, obviamente por la estenosis mitral. Y acá se ve más clarito en B1. ¿La onda P es más positiva o es más negativa? En B1. Negativa. Más negativa. Entonces, con el electrocardiograma ustedes dicen que tiene crecimiento de la aurícula izquierda. Y acá tienen el paciente que tiene estenosis mitral. Vean acá el electrocardiograma, que lo que tiene se llama fibrilación auricular. Los intervalos RR son irregulares. No hay onda P. ¿Ya? Los complejos QRS son de diferentes tamaños. Y si se fijan acá, hay las ondas F chiquitas. Ahora bien, la fibrilación auricular como etiología, aparte de la estenosis mitral o de la insuficiencia mitral,
ustedes pueden encontrar la fibrilación auricular en pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, hipertensión arterial, hipertiroidismo, pacientes que hacen tromboembolia pulmonar, pacientes que tienen vías anómalas, Wolff-Parkinson-White, o pacientes que hacen infarto de la aurícula derecha. Van a encontrar ustedes en todos estos tipos de patología la fibrilación auricular. ¿Cuál es el método diagnóstico que van a pedir ustedes a su paciente si ya tienen la clínica? Entonces, el estudio que van a pedir es la ecocardiografía Doppler a color, y en la cual ustedes van a poder ver cómo está la válvula mitral, si hay fusión de comisuras, si hay apertura en domo, si hay pérdida de los movimientos de la válvula posterior. Y en la ecocardiografía, ustedes van a poder cuantificar el área valvular. ¿Y esto para qué? Pueden hacerlo por planimetría o el tiempo de mi presión, en el sentido de que pues van a hacer un score y van a ver ustedes la indicación, si pueden hacer ustedes la valvuloplastía de la válvula mitral, o el paciente va a ser sometido a cirugía para implante de prótesis biológica o implante de prótesis mecánica. Y vean acá tan bonito en la ecocardiografía, en la parte inferior, vean la aurícula izquierda tan grande que tiene, y obviamente es por la estenosis mitral. Y vean la válvula mitral cómo se ve calcificada y engrosada. Entonces tienen el diagnóstico por ecocardiografía que la estenosis mitral es secundaria a cardiopatía reumática. Y esto es con Doppler y calcular el tiempo de hemipresión. Una vez que han hecho el diagnóstico, obviamente viene después el tratamiento. Y el tratamiento médico, ¿cuál es el objetivo? Uno, disminuir la presión en la aurícula izquierda y la arteria pulmonar. Y obviamente a todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué le van a dar? Dieta hiposódica, ¿no? Dos, para disminuir la precarga, ¿qué le van a dar? Diuréticos o vasodilatadores venosos o vasodilatadores mixtos. Dos, ¿qué tienen que mejorar? El volumen sistólico del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Prolongar la diástole para el mejor llenamiento del ventrículo izquierdo. Y entonces, ¿qué es lo que les van a dar ustedes al paciente que tiene estenosis mitral y es joven? ¿Cuál es el medicamento de elección? Los beta bloqueantes, todos los que conocen ustedes. Si tiene FA, pueden darle beta bloqueantes digitálicos, bloqueantes de los canales de calcio o la miodarona. La pregunta para ustedes, porque ya han visto farmacología, ¿cuándo no le van a dar los bloqueantes de los canales de calcio? ¿Cuándo? Acá en la estenosis mitral. ¿Cuándo? ¿O está contraindicada? En caso de insuficiencia, podría ser. Insuficiencia cardíaca, correcto. ¿Por qué? Porque los calcio antagonistas tienen un efecto. ¿Qué efecto tiene? Inotrópico negativo. ¿Ya? Entonces, por eso está contraindicado pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, no le van a dar los calcio antagonistas. Muy bien. En la estenosis mitral, obviamente el paciente va a tener fibrilación auricular y, como hemos comentado, el paciente tiene que estar medicado ¿con qué? Con anticoagulaciones. ¿Cuáles son los que conocen ustedes? La warfarina. Y pues de hace más o menos 20 años tienen ustedes los nuevos anticoagulantes orales como Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran y todos los nuevos anticoagulantes orales que pueden dar ustedes en el paciente con fibrilación auricular. Ahora bien, el paciente que tiene lesión valvular, entonces no se olviden de darles su antibioticoterapia, o sea,
su penicilina cada 21 días. ¿Verdad? ¿Qué le van a dar? Anticoagulantes para la prevención de eventos cerebrales. O no tienen que dejar de aplicarle su penicilina benzatínica para evitar de que el paciente tenga que endocarditis infecciosa. ¿Cuál es el tratamiento? Ese es el tratamiento médico. El tratamiento intervencionista lo van a hacer cuando el paciente tenga clase funcional 2, cuando se deteriore su clase funcional vaya a ser 2 a 3, hipertensión pulmonar o cuando el paciente ha hecho embolias. Entonces, tienen alternativas para el tratamiento intervencionista. Pueden hacer ustedes valvuloplastía con balón de Inhoe, un solo balón o doble balón, o pueden hacer la comisurotomía quirúrgica, ¿ya? Entonces, tienen las dos alternativas. Y vean acá el tratamiento valvuloplastía con balón de Inhoe. A través de atrioseptostomía, en la diapositiva de abajo, hacen a través del catéter de Zaiskin, perforan el septum interatrial y vean el catéter y van a insuflar el balón de Inhoe, el cual va a permitir dilatación de la válvula mitral, ¿ya? Pero eso, para eso es los scores durante la ecocardiografía. El de acá van a poder mirar como son 5 o 6 minutos toda la secuencia del procedimiento de la valvuloplastía. Antes del advenimiento de la cirugía, de la implante de las prótesis biológicas o mecánicas, hacían la comisurotomía mitral, pero hoy en día ya no la hacen. Y por último, tienen ustedes reemplazo de la válvula mitral, ya sea con prótesis biológica o prótesis mecánica. Cuando utilizan ustedes la sustitución de la válvula con prótesis mecánica, escuchen bien, tiene que ser anticoagulado con warfarina, ¿ya? Warfarina. Y los niveles de PT-INR va a ser de 2.5 a 3, en la cual ustedes van a estar con buena anticoagulación. Y si el paciente es sometido a cambio valvular con prótesis biológicas, solamente le van a dar antiagregante plaquetario, clopidogrel o aspirina, y no requieren anticoagulación. ¿Y en qué tipo de pacientes estos? Pacientes que tienen trastornos de la coagulación, ¿ya? Entonces, no la vas a anticoagular con prótesis mecánicas si tiene trastornos de coagulación, ¿verdad? O pacientes que no tienen grado cultural, que no van a hacer el control en forma mensual de su PT-INR. La pregunta para ustedes, ¿por qué no se utiliza los NACOS, o sea, los nuevos anticoagulantes orales? ¿Por qué? ¿Se han salido? ¿Por qué no utilizan? No utilizan los nuevos anticoagulantes orales. ¿Por qué? Porque no actúan igual que la warfarina, ¿ya? Los nuevos anticoagulantes orales actúan a nivel del 10 activado, o sea que no van a tener una relación si con media tableta o una tableta va a estar anticoagulado. O sea, no sirve, escuchen bien, la utilización de los nuevos anticoagulantes orales para el control de pacientes que tienen prótesis, independientemente de la localización, sea aórtica, mitral, tricuspidio, pulmonar, ¿ya? Porque no tienes
cuál fuera la dosificación. ¿Por qué? Porque no actúa igual que la warfarina. La warfarina actúa sobre los factores 2, 7, 9 y 10. En cambio, los nuevos anticoagulantes actúan sobre el factor 10 activado. Entonces, no guarda relación uno con el otro. De ahí es que los nuevos anticoagulantes orales no se les da a los pacientes que tienen prótesis. ¿Han entendido? Sí, doctor. ¿Solamente estás tú o hay otros más? Porque no escucho yo a nadie hoy. Parece como si estuvieran ausentes. Y ahí vean los diferentes tipos de prótesis. Los de arriba son prótesis biológicas de tejido porcino. Y los de abajo, el de la izquierda, es los primeros prótesis mecánicas de discos. Si se fijan, hay una bolita. Es el de Star Edward. Y los otros son prótesis de bajo perfil. Vean los diferentes tipos. El que es parecido a la válvula mitral es el de St. Jude. Pero vean acá los diferentes tipos de prótesis mecánicas. Y por último, vamos a ver la insuficiencia mitral. ¿Cómo define insuficiencia mitral? Como el flujo que va en sentido retrógrado. ¿De dónde? Del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. ¿En qué fase del ciclo? Durante la sístole. Y esto es secundario a una alteración de la válvula mitral. 1. O es la dificultad del cierre de la válvula mitral. O puede ser secundaria a un paciente que tiene como etiología prolapso de la válvula mitral. ¿Cómo clasifican ustedes la etiología de la insuficiencia mitral? La van a clasificar en dos tipos. Uno, de acuerdo al tipo de disfunción, y dos, de acuerdo a su duración. Vean acá, de acuerdo al tipo de disfunción, vean acá 1, 2, 3, 4. En el primero, disfunción tipo 1, movilidad normal. Lesiones, que va a condicionar dilatación anular, deformidad anular, perforación de las válvulas, hendidura de las válvulas. ¿Y cuál va a ser la etiología? Vean acá en la disfunción del tipo 1. Cardiopatía isquémica dilatada, endocarditis y patología congénita. Y vayan viendo tan bonito acá, bien sintetizado, cuál es la disfunción, cómo vas a ver la vista auricular, cuáles van a ser las lesiones y cuáles van a ser las etiologías. Vean la 1, la 2, la 3A. Y en cuanto a la duración, pueden ser agudas y crónicas de la insuficiencia mitral. Si son agudas, ¿cuáles van a ser? Infarto agudo de miocardio, secundario a qué? Ruptura del músculo papilar, secundario a qué? Endocarditis. La figura que ven arriba, todos son esas las vegetaciones. Puede ser secundaria endocarditis, puede ser traumática, puede ser prolapso de la válvula mitral, secundaria ruptura de cuerdas tendinosas. Lo que pasa en pacientes con infarto anteroseptal, se desprende el músculo papilar que se inserta en el septum y va a condicionar insuficiencia mitral severa y el paciente se muere por edema agudo de pulmón. ¿Cuál es la etiología de la insuficiencia mitral crónica? Puede ser prolapso valvular, prolapso, como lo que pasa en el síndrome de Barlow. El síndrome de Barlow no es nada más que prolapso valvular y que va a condicionar ¿qué? Insuficiencia mitral. Puede ser secundaria las crónicas a calcificación anular mitral, igual, doble lesión mitral, estenosis e insuficiencia. Puede ser funcional, como pasa en todas las cardiomiopatías dilatadas. Pueden tener insuficiencia mitral crónica en carditis reumática. Puede ser isquémica, secundaria disfunción del músculo papilar. Según la clasificación de la insuficiencia mitral, por ecocardiografía puede clasificarse en 3 grados. 1, leve,
cuando el flujo regurgitante llega al tercio de la aurícula izquierda. El flujo regurgitante, o sea, el flujo que va del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, ustedes dividen la aurícula izquierda en 3 tercios. El primer tercio, si el flujo, el de la izquierda, llega hasta el tercio casi a nivel de la válvula mitral, dicen leve. Cuando el flujo regurgitante llega al tercio medio de la aurícula izquierda, dicen insuficiencia mitral moderada. Y cuando el flujo retrógrado del BI a la AI llega a las venas pulmonares, dicen ustedes que tiene insuficiencia mitral severa y puede hacerles edema agudo de pulmón. Nuevamente, como en toda patología, tienen que saber la fisiopatología. Cuando la válvula no es competente, el orificio mitral va a ser insuficiente. ¿Qué va a condicionar? O sea, va a haber impedancia al vaciamiento ventricular. Y va a producir ¿qué? Flujo retrógrado del ventrículo izquierdo. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda, ¿no? La cual ¿qué va a condicionar? Que haya sobrecarga de volumen. Si está yendo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, ¿qué va a sobrecargarse? Volumen a la aurícula izquierda. Y en el próximo contracción, mayor volumen. Y de ahí que dicen sobrecarga de volumen a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. La sobrecarga de volumen que va a condicionar, ¿qué va a producir en la aurícula izquierda? Dilatación de la aurícula izquierda. Si va a producir dilatación de la aurícula izquierda, ¿qué va a condicionar? Fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular va a condicionar que ACVs embólicos o tromboembolias pulmonares. Muy bien, por un lado. Y por el otro lado, obviamente, como es falla cardíaca izquierda, va a tener sintomatología de disnea paroxística, nocturna, ortopnea, van a ver en la radiografía cardiomegalia o va a tener fenómenos embólicos. Y si continúa, va a tener disnea progresiva, edema agudo de pulmón, disfunción ventricular grave. Y el paciente, pues, va a tener que ir a recambio de la válvula mitral. Si la insuficiencia mitral es aguda, como en los casos de endocarditis, ruptura del músculo papilar y demás, ¿qué va a presentar? Lo que están viendo ahí, infiltrado, ahí reticular. Imagen en mariposa, que traduce edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué va a encontrar? Estertores crepitantes, va a tener disnea extrema y va a tener esputo asalmonada. O sea, el paciente está en edema agudo de pulmón cuando el paciente presenta insuficiencia mitral de etiología aguda. Y por último va a ser disfunción ventricular, choque cardiogénico y el paciente se muere en insuficiencia mitral aguda. Y si el paciente tiene insuficiencia mitral crónica, dependiendo de la insuficiencia, lo que comentábamos, si era leve, moderada o severa, si es leve, pues el paciente puede hacer su vida normal. Y pues es asintomático, pues su calidad de vida va a ser muy buena. Ahora, ¿cuáles son en las crónicas asintomáticas por muchos años? Pero puede reagravarse. Puede haber disminución de la capacidad funcional disminuida. El paciente ya puede presentar disnea de esfuerzo o disnea paroxística nocturna. Puede tener disfagia y disfonía por crecimiento de la aurícula izquierda. Y si el paciente tiene insuficiencia mitral de larga duración, igual que la estenosis mitral, va a tener hipertensión pulmonar y síntomas de falla ventricular derecho. Y si hay dilatación de la aurícula izquierda, ¿con qué se va a complicar? Con una arritmia. ¿Y cuál es la arritmia? Es la fibrilación auricular. En el síndrome de Barlow es el prolapso de la válvula mitral.
¿De qué se va a quejar el paciente? Palpitaciones, dolor precordial, parestesias, síncope, presíncope, disnea, personalidad lábil y pánico. Y todo lo que van a encontrar ustedes. Tratamiento va a ser el propanolol. En la insuficiencia mitral, ¿qué es lo que van a encontrar? Nuevamente, vean acá en la foto, la de arriba, vean la yugular, la ingurgitación yugular que llega hasta el borde inferior del maxilar inferior. Y vean acá el latido paraesternal, que les va a dar datos a ustedes de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, que en forma retrógrada la insuficiencia mitral severa va a repercutir igual que la estenosis mitral. Y en el examen físico, ¿qué es lo que va a encontrar? Soplo o los sistólicos de ingurgitante apical. ¿Cómo pueden hacer el diagnóstico diferencial de insuficiencia mitral y tricuspidia? Si ustedes, en el caso de insuficiencia mitral, ustedes van a colocar decúbito lateral izquierdo y el soplo o lo sistólico en foco mitral se va a irradiar hacia la axila. No se va a irradiar hacia el foco tricuspidio, ¿ya? Para que tengan ustedes, cuando vayan a examinar al paciente, pues cuando hagamos las prácticas. La radiografía de paciente que tiene insuficiencia mitral leve, el corazón va a ser de tamaño normal, no hay datos de redistribución de flujo y en cambio, cuando la insuficiencia mitral es severa, vean ahí la cardiomegalia importante que tiene y congestión venocapilar y puede llegar hasta el edema agudo de pulmón. Acá el paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda. Nuevamente, igual que la estenosis mitral, ¿qué es lo que va a encontrar? Crecimiento de ¿quién? De la aurícula izquierda. Es igual, estenosis e insuficiencia mitral moderada o severa. ¿Cuál va a ser la cámara afectada? Va a ser la aurícula izquierda. Entonces van a tener una onda P negativa en B1 y van a tener una P bimodal en D2, D3 y ABF. Ya han llevado ustedes. Muy bien. Vean que es similar la estenosis, la insuficiencia mitral. Si es moderada severa, que va a condicionar dilatación de la aurícula izquierda. Al producir dilatación de la aurícula izquierda, va a condicionar dos tipos de arritmias. Uno, fibrilación o flutter. El electrocardiograma que ven acá es lo que se llama fibriloflutter o flutter con conducción irregular. ¿Por qué? Porque los intervalos PR, vean acá, son irregulares, pero tienen acá los dientes de sierra, ¿ya? Entonces lo que tiene es flutter con conducción irregular y que también este tipo de pacientes tienen que ser anticoagulados. ¿Para qué? Para evitar de que formen trombos en las orejuelas y condicionen ACV embólico o tromboembolia pulmonar. Entonces, tanto la fibrilación auricular como el flutter auricular tiene que tener anticoagulación. Obviamente tienen las otras alternativas que seguramente les ha comentado el doctor Arnés, la ablación por radiofrecuencia o la crioablación para evitar las complicaciones que vaya a tener el paciente con estenosis e insuficiencia mitral con fibrilación auricular o con flutter. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Similar al de la estenosis mitral, la ecocardiografía. En la ecocardiografía van a ver, vean acá, donde dice prolapso de la válvula mitral, vean la aurícula izquierda. Vean acá al lado izquierdo, vean el flujo retrógrado de la insuficiencia mitral. En la ecocardiografía, vean acá el flujo durante la sístole. Por eso dicen, ¿no? Cuando auscultan ustedes un paciente que tiene insuficiencia mitral, durante qué fase del ciclo va a haber el flujo retrógrado del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, va a ser durante la sístole, y acá lo que tienen es el soplo o lo sistólico, y esa es la imagen por ecocardiografía.
Y acá tienen el cateterismo cardíaco y cuáles son las complicaciones del paciente que tiene insuficiencia o estenosis mitral, fibrilación auricular. Y si tiene fibrilación auricular, ¿qué les va a condicionar? Embolias periféricas o al sistema nervioso central. Si no hacen la profilaxis ustedes correspondientes de administrarle la penicilina benzatínica cada 21 días, la complicación que va a ser es endocarditis infecciosa. Y si el paciente tiene insuficiencia mitral aguda, puede ser edema agudo de pulmón y si no lo tratan se va a morir. O puede complicarse con arritmias ventriculares. Y el paciente puede hacer ¿qué? Muerte súbita y pues fallezca. Y el último, ya sea insuficiencia mitral moderada o severa, ¿qué es lo que va a ser? Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es el tratamiento? Una vez que han hecho ustedes el diagnóstico, tendrán que hacer el tratamiento. Tienen el tratamiento en fase aguda y en fase crónica. Si es fase aguda, tendrán los vasodilatadores. ¿Cuáles son los vasodilatadores? Uno pueden ser los venosos para disminuir la precarga y el otro los mixtos, IECA-ARA para disminuir la precarga y la poscarga. ¿Ya? Entonces, y el paciente, si es aguda, el tratamiento es percutáneo, el paciente va a estar en shock, en edema agudo de pulmón, y lo único que les queda a ustedes es colocarle una bomba de contrapulsación aórtica. Y si no tienen esto, el paciente se les va a morir. 2. Cuando el paciente tiene insuficiencia mitral crónica, obviamente ustedes podrán evaluar al paciente por la clínica, 1, electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiografía, y pues van a ver qué grado de lesión valvular y qué grado de insuficiencia mitral tiene. Entonces, con la ecocardiografía van a ver el tamaño y la función, capacidad de esfuerzo, posibilidad de separación, si tiene fibrilación auricular y dependiendo de la edad y patologías asociadas. El tratamiento médico, como en toda patología que tiene insuficiencia cardíaca, que va a ser dieta hiposódica y obviamente reposo. Depende obviamente del estadio y clase funcional que vaya a tener. Y lo que seguimos repitiendo, ¿qué tienen que hacer el paciente que tiene ya lesión valvular secundaria a la fiebre reumática? Ustedes tienen que darle tratamiento de profilaxis para evitar la endocarditis infecciosa, o sea, la penicilina benzatínica. ¿Ya? Y en los medicamentos para disminuir la poscarga y ECAs beta blocantes diuréticos nitratos, ¿ya? Disminuir la cantidad de sal. Y en el tratamiento intervencionista, obviamente, van a colocar ustedes implante de prótesis biológica o mecánica. O pueden hacer anuloplastía o reparación del anillo mitral. Y al final, lo que les va a quedar es reemplazo valvular, ya sean prótesis biológicas o prótesis mecánicas. ¿Ya? Entonces, tienen ahí los tipos de válvulas biológicas y mecánicas. Y con eso concluimos la estenosis e insuficiencia mitral. Para el día de mañana, jueves, vamos a ver, pero lo que quiero es que estudien. Vamos a ver